Mamá, los hombres malos saben que las flores también tienen secretos, susurró el niño, su voz apenas una brisa entre las hierbas del cañón. La respuesta de su madre no vino con palabras, sino con un silencio que pesaba más que todas las piedras a su alrededor. Un silencio que estaba a punto de romperse para siempre. Hola, mi querido amigo, soy Lorenzo, el guardián de las memorias de esta tierra. Antes de que el viento nos cuente esta historia, te invito a suscribirte a nuestro canal y a decirme en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Un abrazo fuerte y que disfrutes el relato en lo más profundo de la Sierra de Sonora, donde los riscos cortan el cielo como dientes de un animal dormido. Existía un lugar que no aparecía en ningún mapa, el Cañón de las Ánimas, Oli, oculta por un laberinto de piedra, ocre y mezquites espinosos, se acurrucaba una pequeña cabaña de adobe, casi indistinguible de la tierra misma. Para cualquier viajero perdido podría haber parecido un refugio, un santuario contra la inclemencia del desierto, pero para Elena era una prisión construida con los ladrillos del miedo y la argamasa de un recuerdo doloroso. Cada amanecer, desde hacía 5 años, su tormento comenzaba antes que el sol. No despertaba suavemente, sino de un salto, con el corazón martillándole en los oídos, buscando en la penumbra cualquier sonido que no perteneciera al cañón, el chasquido de una rama que no fuera pisada por un animal, el eco de una voz humana que no fuera la de su hijo. Su cuerpo de 29 años se movía con la cautela de una anciana, cada gesto un ritual de supervivencia. Primero, se asomaba por la única ventana, barriendo con la mirada el sendero polvoriento hasta que se perdía entre las rocas. Luego, abría la puerta solo lo suficiente para escuchar, conteniendo la respiración, intentando captar en la brisa matutina cualquier murmullo ajeno al canto de los pájaros. El miedo era un veneno que corría por sus venas más lento que el de una víbora, pero igual de letal. Era el legado de la noche en que todo le fue arrebatado. A veces, al moler el maíz o al remover la olla sobre el fuego, el olor del humo la transportaba de vuelta a ese instante, el aroma a pino quemado, el estruendo de botas pesadas contra la madera de su hogar en el valle y la voz de su padre, un botánico español que amaba más las plantas que el oro, gritándole que corriera. Protege el conocimiento. Elena, corre y no mires atrás. Ella había corrido, con el pequeño Mateo de 3 años en brazos, mientras las llamas devoraban la única vida que había conocido. Había corrido hasta que sus pulmones ardieron y sus pies sangraron, adentrándose en el cañón que su padre siempre le había dicho que sería su último refugio. No corría de un simple ladrón, corría de un hombre cuya codicia no tenía límites. Don Damián Montero, el mismo hombre que ahora poseía sus antiguas tierras y que creía que el secreto de su padre había muerto con él en el incendio. Mamá, la vocecita de Mateo, la ancló de nuevo al presente. El niño de 8 años ya estaba despierto, observándola desde su petate, con esos ojos oscuros que parecían entender el peso del silencio de su madre. No hacía preguntas ruidosas, había aprendido a leer la tensión en sus hombros, el miedo en la forma en que sus manos se aferraban al rebozo. Se acercó y la abrazó por la cintura, un gesto que era tanto de consuelo para ella como de búsqueda de seguridad para él. Elena le acarició el cabello, su única ancla en un mar de angustia. Por él soportaba el aislamiento, por él cultivaba su pequeño huerto en la tierra reseca y por él cuidaba con celo la herencia de su padre. Juntos salieron al pequeño patio trasero, un espacio cercado por una pared natural de roca. Oli. En una jardinera de piedra cuidadosamente construida, crecía la fuente de su poder y su maldición, una docena de flores de un color azul tan profundo que parecían pedazos de noche, con pistilos que brillaban pálidamente incluso sin luz. La flor de sombra. Mateo la miró con reverencia. Sabía que esa planta era especial, que había curado la fiebre que casi se lo lleva un invierno, pero también sabía que era la razón por la que su madre nunca sonreía del todo. Elena tocó un pétalo con la yema de los dedos y en ese simple contacto
Había un universo de emociones, gratitud por el poder sanador que contenía y un terror profundo por la destrucción que podía causar, el mismo terror que mantenía sus almas prisioneras en la aparente seguridad de aquel santuario roto. La paz forzada de su santuario se rompió por la tarde. El cielo, que había sido de un azul implacable, comenzó a teñirse de un gris violáceo en el horizonte. El viento cambió, dejó de ser el susurro seco del desierto y se convirtió en un lamento húmedo que se colaba por las grietas del adobe, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a ozono, el aliento inconfundible de la tormenta. Elena sintió el cambio en sus huesos, una vieja inquietud que siempre precedía al caos. Su primer instinto fue el de siempre: atrancar la puerta, asegurar la ventana, encender una vela a la memoria de su padre y esperar a que el mundo terminara de rugir. Pero Mateo, que había heredado el alma de botánico de su abuelo, sentía la tormenta no como una amenaza, sino como una promesa. Se paró junto a la puerta, su pequeña silueta recortada contra la creciente oscuridad del exterior, la nariz casi pegada a la madera. «Mamá», dijo sin volverse, «la montaña está hablando. Va a llover fuerte». Elena se acercó, colocando una mano protectora sobre su hombro. «Nos quedaremos dentro hasta que se calle. Mi amor, es más seguro». El niño se giró, y en sus ojos no había miedo, sino una lógica pragmática que desarmaba. «Pero la tormenta trae la raíz de agua. Dijiste que ya casi no nos quedaba, y es la única que te quita el dolor de cabeza cuando recuerdas a los hombres malos». La verdad en sus palabras fue como una espina. Era cierto, la raíz, que solo brotaba en las orillas del arroyo con las primeras lluvias fuertes, era su único remedio contra las migrañas que la asaltaban después de sus pesadillas. Negársela a sí misma era una cosa, pero arriesgarse a no tenerla, si el tormento volvía, era otra. Miró el rostro expectante de su hijo y se dio una pequeña concesión al mundo exterior que tendría consecuencias inimaginables. Salieron justo cuando las primeras gotas, gruesas y frías, comenzaron a caer. Se cubrieron con un viejo poncho de lana y corrieron agachados por el sendero que bajaba al arroyo. Ese hilo de vida que serpenteaba por el fondo del cañón. El agua, normalmente un murmullo tranquilo, ya se había convertido en un torrente fangoso que arrastraba ramas secas y piedras. Mientras Elena buscaba febrilmente entre las rocas las delgadas hebras de la raíz, Mateo se había alejado unos metros, fascinado por la furia del agua. Fue su grito, no de terror, sino de pura sorpresa, lo que hizo que el corazón de Elena se detuviera. «Mamá, ven. Hay un hombre dormido en el agua». El pánico se apoderó de ella, frío y paralizante. «Mateo, aléjate de ahí. Vuelve aquí, ahora». Gritó, su voz casi ahogada por el estruendo de un trueno cercano, pero el niño no se movió. Estaba parado en la orilla, señalando hacia un remanso, donde las ramas arrastradas por la corriente habían formado una especie de represa. Atrapado entre ellas, yacía el cuerpo de un hombre, boca abajo, inmóvil. El primer pensamiento de Elena fue correr, agarrar a Mateo y huir de vuelta a la cabaña, a su santuario, sin mirar atrás. Un extraño en su cañón era una sentencia de muerte. Era la llegada del mundo del que había huido, la encarnación de la violencia que le había arrebatado todo. Ya tenía a Mateo del brazo y lo arrastraba de vuelta por el sendero cuando el niño se plantó, sus pequeños pies anclados en el lodo. «No, mamá», gritó con una fuerza que ella no le conocía. «Está lastimado. Tú curas a los que están lastimados». Las palabras de su hijo la golpearon más fuerte que el viento helado de la tormenta. Se detuvo, atrapada entre el terror de su pasado y el deber de su presente. ¿En qué se había convertido? ¿En una sombra que solo huía o en la curandera que su padre le había enseñado a ser? El juramento que había hecho sobre la tumba de su padre resonó en su mente: «Usaré tu conocimiento para sanar, nunca para dañar, y no le daré la espalda a quien sufre». Con el corazón encogido, soltó a Mateo y caminó lentamente hacia la orilla. Con la ayuda de una rama larga, logró girar el cuerpo. Era un apache. El pánico volvió a amenazar con ahogarla. Ananjiu, herido,
en sus tierras, era el peor escenario posible, pero entonces la curandera que había en ella se impuso sobre la mujer aterrorizada. Sus ojos entrenados no vieron a un enemigo, sino a un paciente. Vio la piel febril, los labios amoratados por la falta de aire y una herida en su costado, una punción extraña, no de bala ni de cuchillo, de un color oscuro y antinatural. Alrededor de los bordes no había mucha sangre, pero la quietud de su cuerpo, la forma en que yacía, le dijo que aquello era grave, que estaba al borde de la muerte. Levantó la vista al cielo, que se abrió en un diluvio, como si llorara por la decisión que ella debía tomar. Dejarlo allí era asesinarlo. Salvarlo era invitar a la muerte a entrar en su hogar. Miró el rostro inconsciente del hombre, un extraño que representaba todo lo que temía. Luego miró a Mateo, que la observaba con una fe absoluta, esperando que hiciera lo correcto, y en ese instante Elena supo que ya no podía seguir huyendo. Proteger a su hijo no solo significaba esconderlo del mundo, sino también enseñarle a ser humano en él, con una fuerza nacida de la desesperación y el deber. Se metió en el agua helada, agarró al hombre por debajo de los brazos y comenzó a arrastrarlo fuera del río. Pesaba como una roca, un peso muerto que sus músculos apenas podían soportar. Mateo ayudaba como podía, empujando las piernas, quitando ramas del camino. Juntos, bajo la furia de la tormenta, madre e hijo arrastraron al extraño por el sendero lodoso, subiéndolo centímetro a centímetro hacia la cabaña. Cuando finalmente cruzaron el umbral y cerraron la puerta, el estruendo del mundo exterior quedó afuera. Pero Elena supo, con una certeza aterradora, que el verdadero peligro acababa de entrar a su santuario. Una vez cerrada la puerta, el rugido de la tormenta se convirtió en un murmullo sordo, pero la verdadera tempestad acababa de desatarse dentro de la cabaña. El cuerpo del apache yacía sobre el suelo de tierra apisonada, un charco de agua sucia extendiéndose a su alrededor, mezclándose con el polvo. Por un instante, Elena se quedó paralizada, el agua de la lluvia chorreando de su cabello y su ropa, su aliento formando nubes de vaho en el aire frío. La realidad de su decisión la golpeó con la fuerza de una ola. Había metido al lobo en el redil, había invitado al mundo del que huía a sentarse junto a su fuego. El santuario estaba profanado. Fue la manita de Mateo tirando de su falda lo que la sacó del trance. Mamá, tiene frío, está temblando. El niño, ajeno a los complejos terrores de su madre, solo veía lo evidente. Un ser humano que sufría. Esa simple verdad fue suficiente para que la curandera que habitaba en Elena se sobrepusiera a la víctima con un esfuerzo que le hizo crujir cada músculo, y con la inestimable, aunque pequeña ayuda de Mateo, arrastraron al hombre hasta el calor del hogar. Oli, a la luz danzante de las llamas, pudo examinarlo por fin con detenimiento. Mientras le quitaba con dificultad la camisa de piel de venado empapada, un acto de una intimidad tan extraña que le hizo enrojecer las mejillas. Vio la herida con claridad. No era un corte limpio de cuchillo, ni el agujero desgarrado de una bala. Era una punción pequeña, casi insignificante, justo debajo de las costillas, pero la piel a su alrededor estaba teñida de un morado oscuro que se extendía en finas venas negras bajo la piel como las raíces de un árbol enfermo, y estaba fría. A pesar de que el resto de su cuerpo ardía de fiebre, la carne alrededor de la herida estaba helada al tacto. Elena retiró la mano como si se hubiera quemado. Conocía esa quietud, esa muerte que avanzaba silenciosamente desde un solo punto. Su padre se lo había descrito. Era veneno, no el veneno rápido de una serpiente, sino algo más lento, más deliberado, algo diseñado por el hombre. El terror que había mantenido a raya con la acción volvió con una fuerza renovada. El mundo de don Damián Montero, el mundo de los hombres que mataban por secretos, acababa de llamar a su puerta en la forma de un apache moribundo. Era una trampa. Lo habían enviado para encontrarla, para ver si aún poseía el conocimiento de su padre, pero al mirar el rostro del hombre, inconsciente y vulnerable, vio las cicatrices viejas que contaban historias de batallas pasadas, las líneas de expresión que hablaban de una vida vivida bajo el sol y el viento, y la profunda paz de la inconsciencia que no albergaba engaño alguno. No,
Él no era un cazador, era otra presa, como ella, en un rincón de la cabaña, oculta bajo una pila de mantas viejas. Estaba la caja de madera donde guardaba su tesoro y su carga, el diario de su padre, y una pequeña bolsa de cuero que contenía los pétalos secos y letales de la flor de sombra. Un recuerdo fugaz la asaltó, la voz de su padre, años atrás, sosteniendo una de esas flores de color noche. Es el alma del crepúsculo. Elena puede calmar la peor de las fiebres, devolverle la vida a un hombre al borde de la tumba. Pero su secreto es un equilibrio peligroso, una sola gota de más, una hierba incorrecta en la mezcla y su abrazo se vuelve eterno. Tomar la decisión de usarla fue la más difícil de su vida. Abrir esa caja era revivir el asesinato de su padre, era aceptar el riesgo que había jurado evitar, pero dejar morir al hombre en su suelo frente a la mirada confiada de su hijo era una traición a todo lo que su padre le había enseñado. Mateo, trae la caja de la abuela, susurró, y el niño obedeció sin dudar, como si entendiera la solemnidad del momento, mientras el apache deliraba en susurros de un idioma que ella no entendía. Elena comenzó el ritual. No era solo medicina, era una alquimia que requería precisión y respeto. Molió en el metate 3 pétalos de la flor, ni uno más, ni uno menos, hasta convertirlos en un polvo fino y oscuro. Añadió raíz de biznaga para contrarrestar el frío del veneno y hojas de salvia blanca para purificar la sangre. Cada movimiento era deliberado, cada ingrediente añadido con una plegaria silenciosa. La cabaña se llenó de un aroma espeso y terrenal, una mezcla de vida y muerte. Pasó las siguientes horas en una vigilia febril. Con una cuchara le administraba al hombre pequeñas dosis de la mezcla oscura, forzando el líquido entre sus labios agrietados. Le ponía paños empapados en té de manzanilla sobre la frente ardiente y le hablaba en susurros, no con palabras que él pudiera entender, sino con el tono calmado que usaba para tranquilizar a los animales heridos. Mateo no se apartó de su lado. Se acurrucó en una esquina, observando en silencio, alcanzándole a su madre trapos limpios o más leña para el fuego, sin que ella tuviera que pedírselo. En esa larga noche, mientras la tormenta amainaba afuera y la batalla por la vida se libraba adentro, un vínculo invisible comenzó a tejerse entre los tres. No estaba hecho de palabras, sino de la vulnerabilidad compartida, del acto sagrado de cuidar y ser cuidado, de la compasión pura que no pide nada a cambio. Era la primera vez en 5 años que Elena permitía que el sufrimiento de otro ser humano entrara en su fortaleza, y al hacerlo sintió que una pequeña grieta se abría en el muro de su propio dolor. Aliviaba el tormento de él y sin saberlo comenzaba a sanar el suyo. El sol de la mañana se filtró por la única ventana de la cabaña, dibujando un rectángulo de luz dorada sobre el suelo de tierra. La tormenta se había marchado, llevándose consigo la furia del cielo y dejando a su paso un mundo lavado, silencioso y expectante. Elena se había quedado dormida en su silla, vencida por el agotamiento físico y emocional de la noche, con la cabeza apoyada contra la pared de adobe. A sus pies, Mateo dormía acurrucado bajo una manta, su respiración tranquila marcando el ritmo de la nueva paz. Fue un sonido gutural, un quejido ahogado por el dolor y la confusión, lo que la despertó de un salto. El hombre apache estaba despierto. Se había incorporado sobre un codo y sus ojos, negros como la obsidiana, recorrían la pequeña habitación con una intensidad febril. No había gratitud en su mirada, sino la evaluación rápida y letal de un guerrero que despierta en territorio enemigo. ¿Dónde estaba? ¿Quiénes eran esta mujer y este niño? Era una trampa. Su instinto, afilado por años de supervivencia, le gritaba que se pusiera en pie, que buscara un arma, que escapara, pero cuando intentó mover las piernas, un dolor agudo y una debilidad abrumadora lo anclaron al suelo. Estaba atrapado. Sus ojos se encontraron con los de Elena a través de la habitación. El miedo que ella había mantenido a raya durante la noche volvió a atenazarle la garganta. El hombre ya no era un paciente inconsciente.
Era un extraño, un guerrero, un apache. En el mundo en que vivían, un encuentro como este solo podía terminar de una manera lentamente, sin hacer movimientos bruscos. Elena se puso en pie. No dijo nada. ¿Qué podía decir? Las palabras parecían inútiles, peligrosas. Cualquier sonido equivocado podía ser interpretado como una amenaza. Se quedaron así, mirándose en un silencio denso y cargado, dos mundos opuestos, evaluándose desde las orillas de un abismo de desconfianza. El abismo lo cruzó Mateo. El niño se despertó no por el ruido, sino por la quietud. Sintió la tensión en el aire como un cambio en la temperatura. Se sentó, se frotó los ojos, y al ver al hombre despierto, una sonrisa somnolienta se dibujó en su rostro. Sin el menor atisbo de miedo, se levantó, tomó un pequeño cuenco de barro, lo llenó de agua fresca del cántaro, y se acercó al apache. «Buenos días, señor», dijo con su voz clara e infantil. «Mi mamá dice que el agua es la primera medicina de la mañana». Itzae observó al niño acercarse. Su instinto le advertía del peligro, pero su corazón vio otra cosa. Vio una inocencia tan pura que era inmune al odio y al prejuicio que gobernaba el mundo de los adultos. Vio en los ojos del niño una confianza que él mismo había perdido hacía mucho tiempo. Con mano temblorosa, aceptó el cuenco y bebió. El agua fresca fue como un bálsamo para su garganta reseca y su alma confundida. «Mi mamá te curó», continuó Mateo, señalando a Elena, que seguía inmóvil junto a su silla. «Estabas muy enfermo. Te trajo el río». El guerrero siguió la mirada del niño hacia la mujer. Ahora la veía con otros ojos, no como una posible carcelera, sino como la fuente de la calidez que sentía en su pecho y la razón por la que el veneno ya no quemaba sus venas. Hizo un esfuerzo por hablar, su voz saliendo áspera como la arena. «¿Por qué?», preguntó en un español fragmentado. Elena no respondió. No sabía cómo explicarle que lo había hecho por el juramento a su padre muerto, por la mirada de su hijo, porque en su vulnerabilidad había visto un reflejo de la suya. Fue entonces cuando Itzae, a pesar de su debilidad, notó algo que la ansiedad de Elena había pasado por alto. El viento de la tormenta había forzado la vieja puerta de la cabaña, rompiendo uno de los goznes de cuero. La puerta no cerraba bien, dejaba una rendija por la que se colaba una corriente de aire y a través de la cual cualquier cosa o cualquier persona podría entrar. Con un esfuerzo que le hizo palidecer el rostro, se puso en pie, apoyándose pesadamente en la pared. Elena dio un paso atrás, el miedo volviendo a asaltarla, pero él no se movió hacia ella. Cojeando, se dirigió a la puerta, examinó el gozne roto, con la mirada experta de quien ha construido refugios en mitad de la nada. Luego, sin decir una palabra, sacó de su cinturón un pequeño cuchillo, cortó una tira gruesa del cuero de su propia bota y, con una paciencia infinita y las manos aún temblorosas, comenzó a reparar la puerta. Elena y Mateo lo observaron en silencio. No estaba simplemente arreglando una puerta, estaba devolviendo el gesto. Ella le había salvado la vida. Él ahora aseguraba la de ellos. Era un lenguaje más antiguo y profundo que cualquier idioma, el lenguaje de las acciones, del honor, de la deuda pagada. En ese pequeño acto de protección, Elena no vio a un apache, ni a un enemigo, ni a una amenaza. Vio a un guardián, vio la misma fuerza protectora que ella sentía por su hijo, manifestada en un hombre que no tenía ninguna razón para cuidarlos. Cuando terminó, la puerta cerraba con un sonido sólido y seguro. Itzae se apoyó contra ella, agotado por el esfuerzo, el sudor perlando su frente. Elena se acercó y, por primera vez, su miedo fue reemplazado por algo nuevo, algo frágil y vacilante. La esperanza, sin decir una palabra, le sirvió un plato de atole caliente que había quedado de la mañana anterior y se lo ofreció. Él lo aceptó y sus dedos se rozaron por un instante. Fue un toque breve, casi accidental, pero en él se selló un pacto silencioso. Se sentaron los tres junto al fuego, comiendo en una quietud que ya no era tensa, sino contemplativa. El abismo entre ellos seguía ahí, pero ahora un niño valiente había tendido un puente, y un guerrero honorable
acababa de asegurar el primer pilar. Los días que siguieron al despertar de Itzae se asentaron en una rutina silenciosa y extraña, como un arroyo que encuentra un nuevo cauce después de una inundación. La tensión inicial se había disuelto, reemplazada por una cautelosa observación mutua. Itzae recuperaba sus fuerzas con una rapidez que asombraba a Elena. La vitalidad de su cuerpo, acostumbrado a las durezas del desierto, parecía devorar la enfermedad. Pasaba las horas sentado junto a la entrada de la cabaña, tallando pequeños trozos de madera de mezquite con su cuchillo. No eran figuras ociosas. Cada una tenía un propósito, una forma que emergía lentamente de la madera, como si siempre hubiera estado allí. Elena, por su parte, había vuelto a sus propios rituales mola-hiebas, preparar ungüentos y vigilar el cañón. Pero ahora su vigilancia había cambiado. Ya no solo buscaba amenazas. A menudo sus ojos se desviaban para observar al hombre silencioso que se había convertido en una parte tan improbable de su paisaje. Fue Mateo. Como siempre, quien construyó el siguiente puente. El niño se sentó a los pies de Itzae, mirando con fascinación cómo una figura tomaba forma entre sus manos. Era un pequeño coyote, con la cabeza ladeada en un gesto de astucia. «¿Por qué haces animalitos?», preguntó Mateo, tocando con cuidado la madera lisa. Itzae detuvo su trabajo y miró la figura, pero sus ojos parecían ver más allá de la madera, hacia un recuerdo lejano. «No son animalitos», dijo en su español cada vez más fluido. «Son espíritus guardianes. El coyote enseña a ser listo, a encontrar caminos donde no los hay». Levantó la figura terminada y se la ofreció al niño. «Este es para ti, para que siempre encuentres tu camino a casa». Mateo tomó el regalo con reverencia, sus pequeños dedos trazando el contorno del coyote. «¿Tú tenías niños a quienes les hacías guardianes?», preguntó con la inocencia directa que solo un niño posee. La pregunta colgó en el aire, y por primera vez, Elena vio cómo la máscara de serenidad del guerrero se resquebrajaba. Una sombra de dolor tan profundo cruzó por su rostro que a ella misma le dolió el pecho. Itzae no apartó la mirada del niño. «Tenía», respondió, y la única palabra estaba cargada con el peso de un cementerio. «Tenía un clan entero de niños que cuidar. Eran mi responsabilidad». Elena, que fingía estar concentrada en su mortero, detuvo sus manos. «¿Qué pasó?», susurró Mateo. Sintiendo el cambio en el ambiente, Itzae tardó en responder. Su mirada perdida en las lejanas paredes del cañón. «Llegó una sombra a nuestra tierra, no una sombra del sol, sino una que envenenaba el espíritu y enfermaba el cuerpo. Yo era el aprendiz del chamán, el que debía leer las señales, el que debía protegerlos, pero no vi venir la oscuridad. Los niños», su voz se quebró, «no pude protegerlos. La sombra se los llevó». No dijo más, pero no necesitaba hacerlo. Elena entendió el peso de la culpa, la carga de un fracaso que te marca para siempre. El fracaso de Itzae en proteger a su gente era un eco doloroso de su propio fracaso en salvar a su padre. Eran dos guardianes heridos, cada uno atormentado por los fantasmas de aquellos a quienes no pudieron proteger. La melancolía se instaló en la cabaña, una presencia casi física que los envolvió a los tres. Esa noche, el silencio junto al fuego era diferente. Ya no era el silencio de extraños, sino el de personas que han vislumbrado las heridas del otro y las respetan demasiado como para tocarlas con palabras torpes. Más tarde, cuando Mateo ya dormía, Itzae vio a Elena de pie junto a la caja de madera que contenía el diario de su padre. Ella no la abría, solo posaba una mano sobre la tapa, como si pudiera sentir el dolor que guardaba dentro. «A veces», dijo Itzae en voz baja, para no asustarla, «el veneno más difícil de curar es el que deja la memoria». Elena se sobresaltó, pero no se apartó. Se giró para mirarlo, la luz del fuego iluminando las lágrimas silenciosas que brillaban en sus ojos. «Mi padre también intentaba proteger algo», dijo. Su voz apenas un susurro,
no a un pueblo, sino un conocimiento, un secreto que guardan las plantas de este cañón. Itzae asintió lentamente, animándola a continuar. Él decía que la tierra nos da todo lo que necesitamos para sanar, pero que los hombres codiciosos siempre intentan convertir la medicina en un arma. Un hombre vino a buscar su conocimiento, a robarlo. Mi padre se negó a dárselo. Hizo una pausa, tragando saliva para deshacer el nudo que se le había formado en la garganta. Lo perdí todo esa noche. Mi hogar, mi vida. O él, y ahora vivo para proteger lo que él murió por guardar. No dijo el nombre de Damián Montero. Él no había dicho el nombre del hombre que trajo la sombra a su clan. Aún no estaban listos para nombrar a su monstruo, pero en la penumbra de la cabaña, dos historias de pérdida y deber se habían encontrado. Él, el guardián exiliado por no poder detener un veneno, la guardiana aislada para proteger el secreto de uno. No sabían que la sombra que los atormentaba a ambos tenía el mismo rostro, el mismo nombre, pero sintieron el eco de su dolor en el del otro. Una resonancia sombría que era, a su extraña manera, a consuelo. Era la triste hermandad de los supervivientes. Antes de retirarse a dormir, Itzae se acercó a la pequeña maceta donde Elena cultivaba un brote de la flor de sombra, manteniéndola cerca para estudiarla. Él no sabía su nombre ni sus propiedades, pero la reconoció de inmediato. La había visto crecer en las tierras sagradas de su clan con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas de guerrero. Rozó uno de sus pétalos oscuros. Esta flor, murmuró, más para sí mismo que para ella, esta flor tiene memoria. Y en esa frase, las dos mitades de su tragedia compartida se tocaron por primera vez en la oscuridad. Una precaria paz se había instalado en el cañón de las ánimas, una quietud tan delicada como el ala de una mariposa. Habían pasado varias semanas desde el despertar de Itzae y la vida se había tejido en una rutina de gestos compartidos y silencios comprendidos. Por las mañanas, Itzae le enseñaba a Mateo a leer las huellas en la tierra, a distinguir el paso de un venado del de un coyote, a entender el lenguaje secreto del desierto. Elena los observaba desde la puerta de la cabaña y por primera vez en años, una sonrisa genuina, sin el peso del dolor, llegaba a sus labios. El hombre que había arrastrado del río ya no era un extraño y su hogar ya no se sentía como una prisión. Por un breve y milagroso instante se sintió como un santuario verdadero. Pero los santuarios son para los espíritus, no para los vivos. Y la sombra que los acechaba no había olvidado su existencia. Fue Itzae quien lo sintió primero. Estaba enseñándole a Mateo a tensar un arco pequeño que había fabricado con madera de mezquite. Cuando se detuvo a mitad de una frase, su cabeza se levantó, su cuerpo se tensó y sus fosas nasales se dilataron ligeramente. No miraba nada en particular, pero toda su atención estaba enfocada en el viento. Elena vio el cambio en él y el frío familiar del miedo le recorrió la espalda. ¿Qué pasa?, susurró. Itzae no respondió de inmediato. Puso un dedo sobre sus labios para indicarle silencio y luego señaló hacia las copas de los álamos que crecían junto al arroyo. Las aves, que momentos antes llenaban el aire con sus cantos, habían enmudecido. Un silencio antinatural, un vacío sonoro que solo ocurre cuando un depredador se acerca. «Dentro», dijo Itzae, su voz baja y urgente, desprovista de toda la suavidad que había mostrado en las últimas semanas. Ahora, sin hacer preguntas, Elena agarró a Mateo de la mano y corrió hacia la cabaña. El miedo le daba una lucidez terrible. Itzae no la siguió de inmediato. Con una agilidad que desmentía su reciente herida, trepó a la formación rocosa que flanqueaba la cabaña, moviéndose entre las sombras como si fuera parte de la piedra misma. Desde esa altura, su vista dominaba la entrada del cañón. Y entonces los vio. 4 jinetes, no eran vaqueros ni viajeros. Cabalgaban juntos, con las armas a la vista. Sus movimientos metódicos y depredadores eran lobos en busca de una presa. Y él supo, con una certeza helada, que la presa eran ellos. Se deslizó de vuelta al suelo y entró en la cabaña justo cuando Elena atrancaba la puerta. «Son nombre de Montero», dijo sin rodeos. «Vienen a buscar la flor o a nosotros». El pánico amenazó con paralizar a Elena, pero la calma letal en la voz de Itzae
la ancló. Este ya no era el hombre herido que ella había cuidado. Era el guerrero que había sobrevivido a innumerables batallas. El fuego, ordenó en un susurro. Helena arrojó un cántaro de agua sobre las brasas, ahogando las llamas en una nube de vapor y ceniza. La comida, las hierbas, esconde todo lo que parezca que aquí vive más de una persona. Mientras ella se movía con una rapidez febril, guardando los cuencos de madera, escondiendo las herramientas de Itzae, él levantó el petate principal del suelo, revelando una pequeña trampilla que llevaba a un sótano excavado en la tierra apenas lo suficientemente grande para guardar algunas raíces. Aquí dentro, dijo, señalando el agujero oscuro. Los tres se metieron en el espacio húmedo y estrecho, el olor a tierra mojada llenando sus pulmones. Itzae cerró la trampilla desde adentro y volvieron a colocar el petate sobre ella. Se quedaron en la oscuridad total, sus cuerpos apretados el uno contra el otro, el único sonido el de sus corazones desbocados. No tuvieron que esperar mucho. El pesado galope de los caballos se detuvo justo frente a la cabaña. Oyeron el crujido de las botas sobre la grava, seguido por un golpe brutal en la puerta que hizo vibrar la tierra bajo ellos. Sabemos que hay alguien, gritó una voz áspera. Montero paga bien por la información. Hubo una pausa, y luego el sonido de la puerta siendo forzada con una patada. Las botas pesadas resonaron sobre las tablas de madera justo encima de sus cabezas. Helena apretó a Mateo contra su pecho, cubriéndole la boca con la mano para ahogar cualquier sonido, sintiendo el temblor incontrolable del pequeño cuerpo. Oyeron a los hombres revolver la cabaña, el sonido de vasijas de barro rompiéndose, de mantas siendo arrancadas de la cama. Aquí no hay nada, dijo una voz, solo una mujer pobre. Perdimos el tiempo, pero la otra voz, la del líder, era más persistente. Montero dijo que el viejo botánico vivía por este cañón. Su hija debe saber algo. Busca bien. Las botas se acercaron. Un hombre se paró directamente sobre la trampilla. El corazón de Helena se detuvo. Podía oír el crujido del cuero de sus botas, el tintineo de sus espuelas. El hombre pateó el petate a un lado. ¿Y esto? Murmuró. El suelo suena hueco aquí. Helena cerró los ojos, esperando el final. Sintió a Itzae moverse a su lado en la oscuridad, la tensión de sus músculos, preparándose para una última y desesperada defensa. Pero entonces, la voz del otro hombre sonó desde afuera. Jacinto, déjate de tonterías y vámonos. El sol va a caer, y no quiero que la noche nos agarre en este maldito cañón. Hubo una última patada frustrada sobre las tablas de madera, y luego las botas se alejaron. Oyeron a los hombres montar y alejarse, sus voces y maldiciones desvaneciéndose, hasta que solo quedó el silencio. Esperaron en la oscuridad durante lo que pareció una eternidad, sin atreverse a moverse, apenas respirando. Finalmente, Itzae empujó la trampilla con cuidado. La luz polvorienta de la tarde llenó el sótano. Salieron uno por uno a su hogar violado. Todo estaba destrozado. Las hierbas medicinales esparcidas por el suelo, los muebles volcados, la poca comida que tenían revuelta con la tierra. El santuario había sido saqueado. Mateo, al ver la destrucción, finalmente rompió a llorar, no con gritos, sino con sollozos silenciosos que partían el alma. Helena lo abrazó, pero su mirada estaba fija en Itzae. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con algo más, una gratitud inmensa y una confianza absoluta. El peligro que tanto había temido había llegado, y este hombre, este extraño, se había interpuesto entre la sombra y ellos. Él era la razón por la que seguían vivos. Itzae no dijo nada. Se acercó a la puerta rota y comenzó a repararla de nuevo, esta vez con una determinación sombría. El peligro había pasado, pero la ilusión de seguridad se había roto para siempre. Ya no podían esconderse. La sombra se había alargado hasta encontrarlos, y ahora sabían que no se detendría hasta devorarlos. El silencio que dejaron los hombres de Montero era más violento que sus gritos. Era un silencio impregnado del olor a tierra revuelta y a miedo rancio. Juntos, los tres comenzaron a ordenar el caos, un acto mecánico para mantener a raya el temblor de sus manos y el desorden de sus pensamientos. Helena recogía sus hierbas esparcidas, cada tallo
roto una pequeña herida en su alma. Mateo apilaba las vasijas rotas con una seriedad que no correspondía a sus 8 años. Itzae, de pie en el umbral de la puerta que había reparado 2 veces, no miraba la destrucción dentro de la cabaña, sino la inmensidad del cañón, su rostro una máscara de piedra. Sabía que la tregua había terminado. La sombra ya no se alargaba. Se había cernido sobre ellos. Fue él quien rompió el silencio. Su voz calmada pero cortante, como el filo de un cuchillo de obsidiana. Ya no buscarán, dijo sin volverse. La próxima vez vendrán a tomar. Elena se detuvo. Con un manojo de salvia aplastada en la mano, las palabras de Itzae confirmaron la terrible verdad que se había estado formando en su mente. Ya no existía un lugar en el mundo donde pudieran esconderse. ¿Qué quieren?, preguntó. Aunque ya temía saber la respuesta, Itzae finalmente se giró para mirarla, y en sus ojos había una pregunta que exigía una honestidad total. Lo que buscaban los hombres que mataron a tu padre, Elena, no es solo el conocimiento. Lo que quieren es la fuente, la planta misma. Quieren la raíz de tu poder. Luego, su voz se suavizó, volviéndose más personal. El veneno que me diste a beber, el antídoto, tenía el sabor de mi tierra, el olor de las flores que crecen solo en el valle sagrado de mi clan. Elena sintió que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. El diario de su padre, que había vuelto a colocar en la caja, parecía pesar toneladas. La enfermedad que cayó sobre tu gente, dijo ella, su voz apenas un hilo. Descríbemela. Itzae se acercó, su mirada intensa fija en la de ella. No era una enfermedad de los espíritus, como yo creí en mi ignorancia. Era un engaño. Empezó lentamente. Los guerreros más fuertes se sentían cansados, sus miembros pesados. Luego vino el frío, un hielo que nacía en las venas y no se iba ni con el fuego más ardiente. La piel alrededor de las heridas se volvía oscura, muerta. Mientras hablaba, los ojos de Elena se abrieron con un horror creciente. Cada síntoma que él describía, cada detalle, era una palabra que había leído docenas de veces en la caligrafía apretada de su padre. Y al final, continuó Itzae, su voz quebrada por el recuerdo, la parálisis, un sueño del que no despertaban. Yo lo sentí en mi propia carne, el frío, la oscuridad avanzando. Sin decir una palabra, Elena caminó hacia la caja de madera. Sus movimientos ya no eran temerosos, sino impulsados por una certeza terrible. La abrió y sacó el diario encuadernado en cuero. Sus dedos temblaron al pasar las páginas hasta encontrar la que buscaba. Mi padre lo estudió durante años, dijo, su voz resonando en la quietud de la cabaña. La llamó la flor de sombra. Escucha, se aclaró la garganta y leyó las palabras que se sabía de memoria, pero que ahora adquirían un significado monstruoso. La toxina de la flor de sombra, si no se neutraliza correctamente, es un agente de parálisis insidioso. No mata de inmediato. Imita una fatiga profunda, introduciendo un frío antinatural en el sistema circulatorio. Las extremidades se vuelven pesadas y la carne alrededor de cualquier herida existente sufre una necrosis acelerada, volviéndose oscura y fría al tacto. La muerte llega como un sueño helado. El silencio que siguió fue absoluto. El diario de un botánico español, escrito años atrás, acababa de describir con una precisión escalofriante la destrucción de un clan apache a cientos de kilómetros de distancia. La conexión ya no era un eco, era un grito. Itzae se arrodilló frente a ella. Tomando con delicadeza la página del diario, vio los dibujos detallados de la flor, los símbolos químicos que no entendía, pero reconoció la verdad en la descripción. Era la misma flor, era el mismo veneno, era el mismo mal. El hombre que hizo esto, dijo Itzae, levantando la vista, sus ojos ardiendo con una furia fría y contenida, el hombre que envenenó el agua de mi gente para apoderarse de nuestro valle sagrado, se llama Don Damián Montero. El nombre cayó en la habitación como una piedra en un pozo sin fondo. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, el aire abandonó sus pulmones en un jadeo ahogado, y el diario resbaló de sus dedos. Levantó la vista hacia Itzae, su rostro una máscara de incredulidad y horror puro. El hombre, susurró,
las palabras apenas audibles, el hombre que quemó mi hogar, que asesinó a mi padre para robarle este mismo conocimiento, era don Damián Montero. La conmoción fue una fuerza física que los golpeó a ambos, dejándolos sin aliento. No eran dos supervivientes que se habían encontrado por casualidad en la inmensidad del desierto. Eran dos cabos sueltos de la misma trama perversa, dos víctimas del mismo monstruo cuyos caminos habían sido destinados a cruzarse. El dolor que habían compartido en silencio ahora tenía un rostro, un nombre, y ese nombre ardía en el aire entre ellos, consumiendo los últimos vestigios de su miedo y melancolía, y dejando en su lugar las brasas de una rabia compartida. Ya no se trataba de sobrevivir, de esconderse, de proteger un secreto. Ahora se trataba de justicia. Mateo, que había permanecido en silencio durante toda la confesión, se acercó y, con una sabiduría que iba más allá de sus años, tomó la mano de su madre y la mano de Itzae, uniéndolas. En ese simple gesto, la familia elegida selló su pacto. Ya no eran un chamán exiliado, una curandera escondida y un niño asustado. Eran los herederos de una guerra que no habían empezado, pero que, bajo el cielo de Sonora, Giraron termina. La conmoción se asentó en la cabaña no como una ceniza fría, sino como el calor concentrado que precede a la forja del acero. El nombre de Damián Montero, una vez pronunciado, no los sumió en la desesperación. Por el contrario, actuó como un relámpago que iluminó el paisaje de sus tragedias individuales, revelando que en realidad habían estado caminando por el mismo terreno devastado. El dolor, ahora compartido, se convirtió en un catalizador. El miedo individual, al unirse, se transmutó en una fuerza colectiva. Mateo seguía sosteniendo sus manos, su pequeño cuerpo sirviendo de puente entre dos mundos de sufrimiento que acababan de colisionar, y en ese círculo de manos unidas nació algo nuevo, no una alianza de conveniencia, sino el alma de una familia forjada en el fuego. Fue Itzae quien habló primero, rompiendo el hechizo. Soltó suavemente la mano de Mateo y se arrodilló, no ante Elena, sino ante el diario abierto en el suelo. Su mirada de guerrero evaluó las páginas no como un texto, sino como un mapa del campo de batalla. El conocimiento de tu padre, dijo, su voz resonando con una nueva y peligrosa claridad. Es nuestra única arma. Montero tiene hombres, tiene rifles. Nosotros tenemos esto. Señaló los dibujos de la flor de sombra. Time. Elena, tu padre solo escribió cómo envenenar y cómo curar, o escribió también cómo hacer que la flor obedezca. La pregunta cambió todo. Ya no eran víctimas recordando el pasado. Eran estrategas planeando el futuro. La melancolía se disipó, reemplazada por una intensidad afilada. Elena, sacudida por la energía pragmática de Itzae, asintió y se arrodilló a su lado, convirtiendo el suelo de su cabaña en su primera mesa de guerra. Las horas que siguieron fueron una fusión de dos mundos. Elena se convirtió en la guardiana del conocimiento, leyendo en voz alta pasajes del diario que antes le causaban dolor, pero que ahora leía con la precisión de un general. Estudiando los puntos débiles del enemigo, descubrió notas de su padre sobre cómo un extracto de la raíz de la flor, mezclado con savia de ocotillo, podía crear un polvo que, al ser inhalado, causaba una desorientación temporal y una parálisis leve sin ser letal. Encontró esquemas sobre cómo el polen, cosechado al amanecer, podía usarse para crear un bálsamo que agudizaba los sentidos, permitiendo ver en la penumbra. El conocimiento que Montero había matado por obtener se estaba convirtiendo en el instrumento de su propia caída. Itzae, por su parte, era el guardián de la tierra. Escuchaba cada palabra de Elena y la traducía al lenguaje del desierto. Con un trozo de carbón, dibujó sobre una piel de venado un mapa detallado del territorio, la hacienda de Montero, los cañones que la rodeaban, los arroyos secos que servían de caminos secretos. La raíz de ocotillo crece aquí, decía, marcando un punto en el mapa. El polen es más puro en las laderas que miran al este, añadía, trazando una ruta. El conocimiento científico del botánico español y la sabiduría ancestral del chamán apache se entrelazaron, creando una estrategia
que ninguno de los dos podría haber concebido por separado, Mateo se convirtió en el primer y único estudiante de esta nueva escuela. Ya no era solo un niño que necesitaba protección, sino un participante activo. Ayudaba a su madre a moler las hojas secas, aprendiendo a distinguir los aromas y las texturas. Observaba a Itzae afilar sus flechas, aprendiendo a leer la dirección del viento en el movimiento de una pluma. Se convirtió en el símbolo viviente de su unión, un niño que aprendía a sanar y a luchar, a leer libros y a leer la tierra. Una noche, mientras compartían la cena, el ambiente había cambiado por completo. Ya no comían en silencio, hablaban en susurros, no por miedo, sino por conspiración. Necesitaremos 3 días para llegar a la misión sin ser vistos, dijo Itzae, moviendo un frijol sobre su mapa improvisado. Si usamos el cañón del viento, evitaremos sus patrullas. Elena asintió, tomando una tortilla, y yo necesitaré recolectar la savia en el camino. Según mi padre, debe estar fresca. La normalidad del acto, planear una incursión peligrosa mientras compartían la comida, era la prueba más clara de que se habían convertido en una unidad. Eran una familia cenando, planeando cómo recuperar su futuro. Esa noche, antes de dormir, Itzae terminó una nueva talla. No era un animal, sino 3 figuras abstractas entrelazadas, una alta, una mediana y una pequeña, talladas en la misma pieza de madera. Se la dio a Elena. Una familia no se rompe, dijo simplemente. Elena tomó la figura, sus dedos trazando las líneas que unían a las 3 siluetas. Por primera vez desde la muerte de su padre, no se sintió sola. El aislamiento que la había protegido también la había estado ahogando. Ahora, al compartir su carga, se sentía más fuerte que nunca. Miró a Itzae, luego a Mateo, que dormía plácidamente con el coyote de madera junto a su mejilla. El dolor seguía ahí, un eco sordo en el fondo de su corazón, pero ya no era un ancla que la arrastraba hacia el fondo. Ahora era el combustible que alimentaba el fuego de su determinación. Estaban unidos, no solo por el odio hacia un enemigo común, sino por la feroz y protectora lealtad que había florecido entre ellos. Eran la familia elegida y estaban listos para luchar por su derecho a existir. No hubo una despedida formal de la cabaña. No se puede decir adiós a una prisión, y el que una vez fue su santuario se había convertido precisamente en eso. Al amanecer del día siguiente, el lugar estaba vacío, despojado de cualquier rastro de la vida que había albergado. El fuego estaba apagado y frío, las mantas dobladas, y sobre la mesa de madera solo quedaba la talla de las 3 figuras entrelazadas que Itzae le había dado a Elena, un juramento silencioso dejado atrás. Partieron con las primeras luces, moviéndose no como fugitivos, sino como cazadores. El miedo que antes los había paralizado ahora era una herramienta. Los hacía silenciosos, cautelosos, agudizaba sus sentidos. Por primera vez en 5 años, Elena abandonaba el cañón, y aunque cada paso en campo abierto le erizaba la piel, caminar al lado de Itzae era como caminar junto a una montaña. Su presencia era una fuerza tranquila que mantenía a raya a los fantasmas de su terror. Itzae se movía por el desierto como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Le enseñó a Elena y a Mateo a caminar sobre las rocas para no dejar huellas, a usar el sol de la mañana para proyectar sus sombras donde nadie las vería, a leer en el vuelo de un halcón la presencia de otros hombres a kilómetros de distancia. Mateo, con su pequeña mochila a la espalda donde llevaba agua y hierbas secas, absorbía cada lección en silencio, sus ojos infantiles brillando con una seriedad y una determinación que reflejaban las de sus 2 protectores. Ya no era el niño que necesitaba consuelo, era un soldado en la misión más importante de su vida. Su objetivo, marcado en el mapa de piel de venado, era un lugar que el padre de Elena había llamado el Nido del Águila, una meseta alta y de difícil acceso a 2 días de camino, el único lugar donde, según sus notas, crecía la variedad más pura de la flor de sombra
y la savia de Ocotillo más potente, la prueba de su nueva unidad llegó en la tarde del primer día, mientras atravesaban un paso estrecho entre dos formaciones de roca roja. Itzae se detuvo de golpe, alzó una mano, y Elena y Mateo se congelaron al instante. Él señaló hacia adelante, a un punto que para Elena no era más que una ladera polvorienta, pero Itzae había visto algo más. El brillo metálico de una hebilla de cinturón reflejando el sol. Eran dos de los hombres de Montero. Haciendo una pausa a la sombra, sus caballos pastando cerca, estaban directamente en su camino. El pánico, ese viejo conocido, amenazó con aflorar en el pecho de Elena, pero la mano firme de Itzae sobre su hombro la detuvo. Él no mostró miedo, solo una concentración absoluta. Susurró una sola palabra: viento. Elena entendió de inmediato. El viento soplaba desde su posición hacia la de los guardias, lo que significaba que cualquier olor o sonido los delataría, pero también significaba que podían usarlo a su favor. Recordó un pasaje del diario de su padre, una nota al margen sobre las propiedades de la Artemisa del desierto. Mateo, susurró él, ¿ves esa planta gris junto a la roca grande, la que huele como la lluvia? Necesito que traigas 3 ramas sin hacer ruido. El niño asintió. Su rostro, una máscara de concentración, como una pequeña lagartija, se deslizó por el suelo, usando cada roca y cada sombra como cobertura, mientras Itzae preparaba sus flechas, no para matar, sino para distraer. Mateo regresó con las ramas, su respiración agitada pero silenciosa. Elena tomó las hojas secas y las trituró entre sus manos hasta convertirlas en un polvo fino. Itzae observó, asintiendo con aprobación. El plan se ejecutó en un silencio perfecto. Itzae esperó a que una ráfaga de viento recorriera el paso y lanzó el polvo de Artemisa al aire. La nube gris, Chassis Invisible, viajó con el viento, llevando consigo un olor penetrante y amargo. Casi al mismo tiempo, disparó una flecha que fue a clavarse en un cactus a unos 50 metros a la izquierda de los guardias. El sonido del impacto, seguido por el intenso olor de la Artemisa llegando desde la derecha, confundió a los hombres. ¿Qué demonios fue eso?, dijo uno. Poniendo en pied de un salto. Vino de allá, dijo el otro, señalando hacia el cactus. Pero el olor viene del otro lado. Mientras los hombres discutían, desorientados y con los ojos llorosos por el polvo irritante, Itzae, Elena y Mateo se escabulleron por un saliente rocoso, moviéndose con la rapidez y el silencio de una familia de pumas. No se detuvieron hasta que estuvieron a 1 kilómetro de distancia, seguros en la ladera opuesta de la montaña. Fue la primera vez que luchaban juntos y habían vencido no con la fuerza, sino con la unión de sus conocimientos. Llegaron al nido del águila. Al atardecer del segundo día, era un lugar impresionante. Una pequeña meseta verde en la cima de un risco, alimentada por un manantial oculto. Allí, tal como el diario lo describía, crecían las plantas que necesitaban, más grandes y vibrantes que ninguna que Elena hubiera visto. Mientras Itzae vigilaba a los alrededores, Elena y Mateo se dedicaron a la recolección. Para Elena era como caminar por los recuerdos de su padre. Cada planta que tocaba era una que él le había descrito. Cada raíz que desenterraba era parte de la herencia que él le había dejado. Recogió la savia pegajosa del ocotillo, las raíces fibrosas de la biznaga y, con un cuidado reverencial, los pétalos de varias flores de sombra. Estaba recolectando no solo ingredientes, sino las armas para su venganza, las herramientas para su justicia. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores sangrientos y dorados, se sentaron en el borde de la meseta. Abajo, el desierto se extendía como un mar infinito. A lo lejos, apenas un punto en la distancia, podían adivinar la ubicación de la hacienda de don Damián Montero. Habían completado la primera parte de su misión, habían sobrevivido al desierto y burlado al enemigo. Ahora tenían la raíz de la verdad en sus manos. Lo que venía después era arrancarla del corazón de la oscuridad, sin importar el costo. La determinación en sus rostros era tan dura y silenciosa como la roca bajo ellos. Descender del nido del águila
Fue como bajar de un sueño a una pesadilla. Dejaron atrás la pureza del aire de la meseta y se sumergieron en las tierras bajas, un territorio que llevaba la cicatriz inconfundible de Damián Montero. El paisaje, antes salvaje y libre, ahora estaba domesticado por la crueldad. Vieron cercas de alambre de espino que se extendían por kilómetros, cortando las antiguas rutas de los animales, y abrevaderos artificiales que delataban la presencia de un ganado que no pertenecía a esa tierra. Se movían solo de noche, una trinidad de sombras navegando por un mar de oscuridad bajo un manto de estrellas que parecían frías y distantes. El desierto nocturno, que para muchos era un lugar de terrores, para Itzae era su elemento, se convirtió en el maestro silencioso, y Elena y Mateo, en sus aprendices más devotos, les enseñó a distinguir el ulular de una lechuza del silbido de un vigilante, a usar el olor de la creosota después de la lluvia para enmascarar su propio rastro, a beber el agua almacenada en el corazón de un cactus para no tener que acercarse a los pozos vigilados de Montero. Elena se transformaba con cada paso. La mujer que se había escondido del mundo durante 5 años ahora se adentraba voluntariamente en la boca del lobo. El miedo seguía siendo su compañero, pero ya no era su carcelero. Ahora era una herramienta, un centinela que agudizaba sus sentidos y la mantenía alerta. Su conocimiento de las plantas también adquirió una nueva dimensión. Preparaba infusiones de damiana para combatir el agotamiento y ungüentos de aloe para las rosaduras de la larga caminata. Ya no era solo una curandera, era la médica de campo de su pequeña unidad de guerrilla. Mateo, por su parte, demostró que la sangre de sus ancestros corría fuerte por sus venas. Su pequeño tamaño y sus movimientos sigilosos lo convirtieron en un explorador invaluable. Mientras Itzae y Elena se ocultaban, él podía deslizarse entre las rocas para observar un sendero o acercarse a un campamento abandonado para ver si había huellas recientes. Lo hacía sin miedo, con la concentración de un niño que ha encontrado el juego más importante de su vida. La segunda noche, el suspense se materializó. Mientras se ocultaban en un arroyo seco, oyeron el sonido inconfundible de caballos acercándose. Una patrulla. Itzae los hizo pegarse contra la pared de tierra del barranco, cubriéndolos con su propio cuerpo. Contuvieron la respiración mientras 4 jinetes pasaban por el borde del arroyo, tan cerca que podían oler el sudor de los caballos y oír el crujido de las sillas de montar. ¿Viste algo?, preguntó una voz. Nada, respondió otra, la misma voz áspera que Elena había oído en su cabaña. Solo coyotes y fantasmas. Este maldito desierto está vacío. La risa cruel de los hombres flotó en el aire nocturno antes de que el sonido de los cascos se perdiera en la distancia. Cuando el peligro pasó, Elena se dio cuenta de que no había cerrado los ojos. Había mirado fijamente a la oscuridad, su corazón martillando, pero su mente clara y fría. El miedo ya no la paralizaba, la enfocaba. Al amanecer del tercer día, llegaron a su destino, las ruinas de un antiguo pueblo Pima, a menos de 5 kilómetros de la hacienda principal de Montero. Eran poco más que los esqueletos de unas cuantas casas de adobe, devoradas lentamente por el desierto, sus muros derruidos como costillas rotas. Era un lugar fantasmal, impregnado de la melancolía de un pueblo olvidado, el escondite perfecto. Desde allí podían ver el corazón del dominio de su enemigo. La hacienda de Montero no era una casa, era una fortaleza, muros altos, torres de vigilancia y el constante movimiento de hombres armados. Verla por primera vez hizo que la magnitud de su tarea se asentara sobre Elena con un peso abrumador. Aquel lugar era el nido donde el monstruo que había destruido su vida dormía en paz, protegido por muros de piedra y rifles. Sintió la mano de Itzae en su hombro, un toque firme que no ofrecía consuelo, sino fuerza. Él se siente seguro ahí dentro, susurró Itzae, siguiendo su mirada. Cree que sus muros lo protegen, pero no sabe que el verdadero peligro no intenta entrar. Ya ha crecido desde la tierra. Esa noche, mientras Elena y Mateo
establecían un pequeño campamento en la más intacta de las ruinas. Itzae partió solo en una misión de reconocimiento. «Prepara el polvo del que habló tu padre», le dijo antes de irse, «el que duerme los sentidos y el bálsamo que los despierta. Mañana por la noche lo necesitaremos». Se desvaneció en las sombras sin hacer ruido, dejando a madre e hijo en la tensa quietud del pueblo fantasma. Elena trabajó toda la noche a la luz de una pequeña fogata sin humo. Con la concentración de un alquimista, molió las raíces y los pétalos que habían recolectado en el nido del águila. Siguiendo las complejas instrucciones del diario, Mateo la ayudaba, pasándole las hierbas, manteniendo el fuego bajo, sus pequeños ojos reflejando las llamas, un vigilante silencioso en la noche. Justo antes del amanecer, Itzae regresó, tan silencioso como se había ido. No traía heridas, pero su rostro estaba marcado por una nueva y sombría intensidad. Se arrodilló junto al mapa que había extendido en el suelo y comenzó a añadir nuevos detalles con un trozo de carbón. «Hay 20 guardias. Patrullan los muros en grupos de 4», informó en un susurro, «pero el agua de la hacienda viene de un solo pozo». Y Montero hizo una pausa y sus ojos se encontraron con los de Elena a través del fuego. «Sale a caminar solo por sus jardines cada mañana, justo cuando sale el sol, sin guardias. Cree que es un rey en su propio reino». Elena levantó una pequeña bolsa de cuero, su contenido un polvo fino y oscuro. «El reino está a punto de caer», respondió ella. El suspense había alcanzado su punto álgido. Estaban en posición, tenían la inteligencia y ahora tenían sus armas. La confrontación ya no era una posibilidad lejana. Era una certeza que llegaría con el próximo amanecer. La hora antes del amanecer es la más fría y oscura, un limbo entre la memoria de la noche y la promesa del día. En esa quietud cargada de electricidad, la familia elegida realizó su última ceremonia. No hubo palabras, solo acciones imbuidas de un propósito sagrado. Elena abrió un pequeño cuenco de barro donde reposaba un bálsamo de un verde casi luminoso. Hecho con el polen de la flor de sombra, con la yema de los dedos, aplicó una pequeña cantidad en las sienes de Itzae, luego en las suyas y finalmente en las de Mateo. La sensación fue inmediata, un frío lúcido que pareció barrer la niebla del miedo, agudizando cada sonido, cada sombra, cada aroma, hasta un nivel sobrenatural. «Tu trabajo es el más importante, Mateo», susurró Itzae, arrodillándose frente al niño. «Cuando oigas el canto del tecolote 3 veces, harás lo que te enseñé, ni antes ni después». Mateo asintió. Sus ojos grandes y serios, en su mano aferraba la pequeña flauta de hueso que Itzae le había tallado, su única arma. Itzae y Elena partieron. 2 espectros, fundiéndose con las últimas sombras de la noche, se movieron con una sincronía perfecta, una danza silenciosa de 2 cuerpos que habían aprendido a pensar como uno gracias al bálsamo. El mundo se reveló ante ellos en una claridad asombrosa. Podían oír el murmullo de los guardias en los muros a 200 metros, ver el rastro casi invisible de un animal nocturno en la arena. Usando una ruta que Itzae había identificado, una falla en la construcción del muro trasero, donde un viejo acueducto se unía a la fortaleza, se deslizaron dentro del perímetro de la hacienda. Estaban en la boca del lobo. El objetivo era el pozo, el corazón que daba vida a toda la hacienda. Mientras se acercaban, ocultándose tras los establos, vieron a la patrulla de la madrugada comenzar su ronda. Era el momento. Itzae levantó la vista hacia el risco donde habían dejado a Mateo y emitió el canto bajo y melancólico de un tecolote. A lo lejos, una melodía fina y extraña comenzó a flotar en el aire. Era una tonada simple, casi infantil, pero en el silencio del amanecer sonaba inquietante, fantasmal. Los guardias se detuvieron, susurrando entre ellos, sus miradas dirigiéndose hacia el sonido que parecía venir de las ruinas del pueblo Pima. «¿Qué demonios es eso?», murmuró uno. «Parece la flauta de un niño», dijo otro, con un escalofrío en la voz. «Dicen que en esas ruinas se aparecen los fantasmas de los indios muertos». Itzae volvió a cantar como el tecolote 2 veces más. La melodía de la flauta se hizo un poco más fuerte, más insistente, atrayendo la curiosidad y la superstición de los guardias como un imán.
alemán. Mientras los hombres se movían para investigar la música espectral, Itzae y Helena corrieron, agachados y veloces, hasta el pozo. Este era el momento de Helena, el momento de la justicia de su padre. Sacó la bolsa de cuero que contenía el polvo oscuro y, sin dudar, vertió su contenido en el pozo. El polvo se disolvió instantáneamente en el agua, sin color, sin olor. Una muerte silenciosa para los sentidos de quienes lo bebieran. No era un veneno letal, era el veneno de la verdad, el que adormecía la fuerza, pero dejaba la conciencia intacta para enfrentar sus crímenes. Se retiraron con la misma rapidez y se ocultaron en la densa vegetación del jardín privado de Montero, un oasis artificial de flores exóticas y fuentes susurrantes que contrastaba grotescamente con el desierto que lo rodeaba. El sol comenzó a despuntar sobre el horizonte y, tal como Itzae había predicho, don Damián Montero salió de la casa principal, vestía una bata de seda y caminaba con la arrogancia de un rey en su dominio. Ajeno a los fantasmas que lo observaban desde las sombras, se acercó a una pequeña fuente que se alimentaba directamente del pozo, llenó una copa de plata y bebió profundamente. Durante un instante no pasó nada. Montero suspiró, disfrutando del frescor del agua y del aire de la mañana. Pero entonces, un temblor casi imperceptible recorrió sus manos. La copa de plata cayó de sus dedos con un tintineo sordo. Trató de dar un paso, pero sus piernas se negaron a obedecerle del todo. Una confusión brumosa nubló su mirada. Fue entonces cuando ellos emergieron de entre las rosas. «Buenos días, don Damián», dijo Helena, su voz tranquila, resonando en el jardín silencioso. Montero se giró, sus ojos desenfocados, luchando por identificarla. «Usted», balbuceó, la arrogancia evaporándose para dar paso a la incredulidad. «Vino a mi hogar buscando el conocimiento de mi padre», continuó Helena, mostrando el diario. «He decidido traérselo personalmente». Itzae se posicionó al otro lado, cerrándole cualquier vía de escape. «Usted trajo una sombra a mi pueblo», dijo Itzae, su voz un eco grave y profundo. «Nosotros hemos traído el amanecer». Montero finalmente los reconoció, y el terror puro se apoderó de su rostro. Intentó gritar, pero su lengua se sentía pesada. Intentó correr, pero sus piernas eran de plomo. Estaba atrapado en la prisión de su propio cuerpo. «¿Cómo?» logró articular. «Es la justicia de la tierra». «Montero», respondió Helena, «la misma flor que usó para destruir, ahora lo juzga». «No lo mataron. La venganza no era su objetivo. Su justicia era la exposición. La verdad». Itzae lo ató con una rapidez experta, dejándolo inmovilizado pero consciente. Helena abrió el diario en la página que describía los efectos del veneno y lo colocó sobre el pecho de Montero, como una lápida. Justo en ese momento se oyeron los gritos de los guardias que regresaban, habiendo encontrado solo silencio en las ruinas. Itzae y Helena intercambiaron una última mirada sobre el cuerpo indefenso de su enemigo común. El monstruo había sido despojado de su poder, no por un arma superior, sino por el conocimiento que tanto había codiciado. Sin prisa, se desvanecieron de nuevo entre las sombras del jardín, dejando atrás a un tirano a punto de ser descubierto por sus propios hombres, juzgado por la misma tierra que había intentado conquistar. La catarsis fue un estallido silencioso en sus pechos. La liberación de años de dolor habían ganado. La huida de la hacienda no fue una retirada temerosa, sino una procesión triunfal de 3 almas. Se reunieron con Mateo en las ruinas del pueblo Pima, justo cuando el sol teñía de oro las cumbres de la sierra. El niño, al verlos emerger de las sombras, sanos y salvos, corrió hacia ellos, y el abrazo que compartieron bajo el cielo abierto fue el verdadero final de su guerra. Ya no había más que temer. Habían caminado hacia el corazón de la oscuridad y habían encendido una luz. La noticia de la caída de don Damián Montero corrió por el desierto como el fuego por el pasto seco. Sus hombres, al encontrar a su líder atado, balbuceante
y paralizado, con un diario abierto sobre el pecho que detallaba crímenes que ni ellos conocían. Se dispersaron como cuervos, unos huyeron, otros se traicionaron entre sí. Cuando las autoridades, alertadas por los rumores y armadas con las pruebas irrefutables que el diario proveía, llegaron a la hacienda, no encontraron un reino, sino las ruinas de la tiranía de un solo hombre. Elena, Itzae y Mateo no regresaron a su cañón. Aquella cabaña había sido un refugio temporal, una crisálida. Ahora, como mariposas liberadas, se dirigieron hacia el este, hacia las tierras fértiles junto al río que el diario del padre de Elena le había devuelto. Cuando llegaron, el contraste era abrumador. Dejaron atrás la roca y la espina para encontrar un valle de álamos frondosos, tierra rica y el murmullo constante del agua, la promesa de una vida que no solo se sobrevive, sino que se cultiva. Oli, con sus propias manos, comenzaron a construir no una fortaleza para esconderse, sino un hogar para vivir. Itzae, usando su conocimiento de la tierra, levantó los muros de adobe. Elena, guiada por los recuerdos de su padre, diseñó un jardín donde cada planta tenía un propósito, y Mateo, con la energía inagotable de la niñez, plantó la primera semilla de maíz, un pequeño acto de fe en el futuro. Su historia, susurrada primero por los vaqueros y luego por los comerciantes, se convirtió en una leyenda silenciosa, la leyenda de la curandera mestiza que hablaba con las plantas, el chamán apache que había renunciado a la guerra y el niño que los había unido. Y las leyendas, en tierras resecas por la injusticia, actúan como un manantial. Pronto, otros comenzaron a llegar, una familia de campesinos expulsada de sus tierras, una viuda tarahumara con sus hijos, un par de jóvenes mineros que habían huido de la brutalidad de los capataces. Llegaban con cautela, con la desconfianza de los heridos, y eran recibidos no con preguntas, sino con un plato de comida caliente y un lugar junto al fuego. Su pequeña familia elegida comenzó a crecer, convirtiéndose en el corazón de una nueva comunidad, un refugio para todos los que, como ellos, habían sido dejados al margen. Un año después, el sol de la tarde iluminaba una escena que antes solo habría existido en un sueño. Varias casas de adobe salpicaban el valle. El sonido de las risas de los niños se mezclaba con el martilleo de un herrero y el canto de una mujer moliendo maíz. En el centro de todo había un jardín exuberante. Oli, Elena, ya no ocultaba la flor de sombra, la cultivaba a plena luz, enseñándole a Mateo y a los otros niños a distinguir sus usos, a respetar su poder. Recuerden, les decía con su voz ahora serena y fuerte, la misma planta que puede herir es la que puede sanar. El poder no está en la flor, sino en la intención de la mano que la recoge. Itzae estaba sentado cerca, tallando un nuevo guardián de madera para una niña recién llegada. Ya no era el guerrero solitario, era un constructor, un maestro, un anciano respetado a pesar de su juventud. Mateo se acercó a él, observando el valle que ahora bullía de vida. Itzae preguntó, ¿este es nuestro hogar para siempre? Itzae dejó su talla y puso un brazo alrededor de los hombros del niño, atrayéndolo hacia sí. Miró a Elena, que le sonreía desde el jardín, y luego al horizonte. Un hogar, pequeño coyote, dijo con voz suave, no es la tierra que pisas, es la gente con la que eliges caminar. Y así, en un pequeño valle de Sonora, 3 almas rotas no solo sanaron sus propias heridas, sino que crearon un lugar donde otros también podían sanar. Descubrieron que la verdadera justicia no era castigar al culpable, sino construir un mundo donde sus crímenes no pudieran repetirse. La familia que había nacido del dolor y la necesidad había florecido, echando raíces profundas en la tierra de la esperanza, demostrando que el amor más fuerte es el que se elige y que el verdadero hogar es aquel que se construye juntos. Esta historia nos enseña que las familias más fuertes no siempre nacen de la sangre, sino que se eligen en la necesidad y se cultivan con la lealtad. En el corazón de esta leyenda late un amor que trasciende las fronteras de la cultura y el odio, uniendo a una curandera mestiza y a un chamán apache en un vínculo más poderoso que cualquier linaje. Nos recuerda que el verdadero honor
no reside en la riqueza o el poder, sino en las acciones, en la valiente decisión de sanar a un enemigo, de proteger al indefenso y de hablar por los que han sido silenciados. Es un testimonio de cómo la valentía puede forjar un nuevo destino, demostrando que el coraje de una mujer, la integridad de un guerrero y la inocencia de un niño no solo pueden derrocar a un tirano, sino también sembrar un futuro de esperanza en la tierra más árida, creando un refugio donde antes solo existía el dolor. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del desierto y del alma humana. Soy su amigo Lorenzo, el guardián de las memorias, que siempre encuentren la fuerza para construir su propio hogar sin importar dónde los haya plantado la vida. Hasta la próxima historia.